Esta es la primera sesión del año 2021, donde vamos a hacer una presentación, aclaración e información de la facturación de eventos SOAT en la empresa social del Estado S. Popayán para el año 2021. Pues esto va a generar un acta de reunión que obviamente tiene un lugar, la fecha del 14 de enero, la hora de inicio, una hora de terminación, una verificación de asistencia. En este momento veo 12 personas conectadas. La verificación de asistencia me va a colaborar la jefe Lady. Al inicio y a la terminación. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Sí, pues sí la escucho. Listo, gracias. Y pues el primer paso es este, ¿no? Hay 12 personas conectadas, jefe, para que porfa tenga la relación de las personas que estamos. El segundo paso es la presentación de las cuentas auditadas el año pasado, aclarando que este informe es un condensado que se inició, cuyo trabajo se inició en junio del 2020 con los municipios diferentes a Popayán. Y en septiembre del 2020 se inició con Popayán. Entonces, pues, por eso la verdad no es el universo de todo el año, pero sí es importante porque nos da una ruta a seguir para este año. Quisiera y les sugiero a cada uno de los que están conectados que se revise. Allí está Sami, Viviana, Diana, Luz Karime, que se miren en el cuadro de cada municipio y estratégicamente tiene cada uno un color. Entonces, mire su nombre y acuérdese del color con el que está identificado allí. Porque al final, pues el color va a determinar una acción a seguir para este año. Entonces está en primer lugar Caldono y sus 6 facturadores, Piamonte con los 2 facturadores que estaban. Las personas que están en color negro es porque ya no laboran con la S, entonces pues en este momento la verdad no, no, no van a participar en la actividad que vamos a hacer. Las personas que están, pero hay otras que están con color verde y otras con color rojo. Entonces está Caldono, Piamonte, Puracé, Totoró y Popayán, que es el punto que más facturadores tiene. ¿Listo? Miramos la hoja donde está Popayán. Listo, entonces aquí estamos con Popayán. Por favor, quiero que si llegan a perder la visualización de la presentación me hagan saber, porque yo desde donde yo estoy no la puedo ver, entonces estoy así como que estoy con una presentación que tengo acá. Entonces, si la llegan a perder, para que lleven la idea, me avisan para poder establecer nuevamente la conexión. ¿Listo? ¿Me escucharon? Devuélvela un momentico, jefe, yo le tomo pantallazo y la coloco en el grupo. Ah, vale, vale. Listo. ¿A cuál, por favor? Yo sugiero, Inge, que este archivo lo quisiera colocar en el grupo, esta presentación que la tengo en PDF, al final de la jornada. Ah, listo, ¿Qué vale, opina? vale. ¿Sí? No hay ningún Listo. problema. Pero con un compromiso, ingeniero, y es que pues la gente la lea, la descargue, porque entre otras cosas de las conclusiones que quiero llegar hoy, es que a veces no leemos los mensajes que escribimos en el grupo. Bueno, entonces sigamos con la actividad, la 3. Cada uno ya se vio en los cuadros cómo está en el año 2020 y ahorita vamos a ir con la actividad 3
que dice información a presentar por eventos SOA. Cada factura que presentamos o que generamos por eventos de accidente de tránsito tiene está conformada de 4 archivos. Que son para, por ejemplo, urgencias, hospitalización y consulta externa, está conformada por la factura, el FURRIPS, la historia clínica y los anexos. Y son unos archivos en PDF. Y para ello vamos a revisar brevemente un ejemplo de cómo presentar esta información. Entonces, el primero que viene es el archivo de factura, que como está identificado en la foto que estamos presentando, se presenta en un solo archivo la unificación de 2, que es la factura en PDF original que la generamos de caduceo y la imprimimos a PDF y le pegamos a esta factura el comprobante de recibido que ha firmado el usuario o su acompañante, que puede ser, en los municipios utilizan una factura manual, en Popayán le hacen firmar una prefactura, es válido, o puede ser también la factura que imprimen, entonces la escanean, entonces se va un archivo con esto, unificando estos dos archivos. Siempre debe ser así, primero la factura en PDF y luego la factura donde firma el usuario. Ambas son importantes y nunca puede faltar ni la una ni la otra. Si mandamos la factura sin firma, es un motivo de devolución. Y si mandamos la factura escaneada que tiene la firma sin la original, es un motivo de devolución por ilegibilidad o lo interpretan como factura en copia. ¿Sí? Bueno, hablando de factura, es importante reinformarles que la factura, la fecha que vemos allí donde dice fecha de ingreso y fecha de egreso, al menos la fecha de ingreso, debe ser la misma de la historia clínica. No puede ser que la factura, que la historia, la atención sea, por decir algo, del 1 de enero y la factura nos salga que el ingreso fue el 3 de enero. Esa es una causal de devolución. Les recuerdo, y para que lo tengan en cuenta, en eventos SOAT facturamos con códigos del SOAT. En ese orden de ideas, por ejemplo, la curación, aplicamos el código 39202, para inmovilizaciones el 37205, y les sugiero no utilizar los códigos 37401 ni 37402, ya que estas son unas actividades de especialidad y la S no trabaja con especialistas, sino con profesionales de pregrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, me está claro. ¿Sí? Bueno. Con el caso de la factura, por ejemplo, en Caldono vi unas que venían muy pegado el donde dice cantidad y la cantidad de kilómetros y el valor unitario. Pues en esos casos le pedí el favor a Freddy que en la plantilla me le diera más espacio, porque entonces el kilómetro queda, la cantidad de kilómetros queda como pegoteada, y ese también no se alcanza a visualizar cuántos son, y es una potencial causa de devolución. Se les recuerda que en los casos donde facturamos la curación, los insumos que utilizamos para la curación están incluidos en el código 39202, y esto está normado
en el decreto 2423. Entonces, allí pueden buscar. No es porque yo lo quiera ni yo lo diga, sino porque la norma dice que los insumos y medicamentos que utilizamos para el procedimiento están incluidos y no son facturables. Por lo tanto, por ejemplo, si facturamos la curación, la sulfaplata no es facturable. En los casos en los puntos como Caldono, que hace terapias físicas, es importante que se anexe un soporte donde el usuario firme cada terapia física realizada, porque se puede facturar en una sola factura las 5 o 10 terapias que le hagan en el mes, pero sí aparte debemos demostrar que el paciente fue a las 5 o a las 10 sesiones facturadas. Es importante y he visto varios casos donde el paciente, la ES le presta el traslado en ambulancia primario y no está facturado. Me doy cuenta por la nota de enfermería. En esos casos se hace una factura aparte y ahora la revisamos, pero sí es bueno facturarla. No es bueno, no es obligación. El prolene, por ejemplo, es otro insumo que al facturar la sutura y los derechos de sala de sutura, no es facturable. Y si lo facturamos para efectos del control que debe llevar farmacia y el inventario que llevan ellos, debe salir con valor cero. ¿Por qué? Porque ese valor de las suturas está incluido en los derechos de la sala. Bueno, hasta allí es lo relacionado con factura. En conclusión, es importante saber que todo lo que está prestado debemos facturarlo y en torno a lo normativo. A veces es importante no atenerse, es decir, no solamente esperar que lo que el médico ha cargado. A veces hemos revisado cuentas donde el médico se le olvidó cargar como procedimiento la sutura o la curación, pero sí está en órdenes médicas y en descripción como realizada la actividad. Entonces es una actividad que nos toca devolver la factura para que la hagan cobrar efectivamente. Una lección número 1 para que nos acordemos al final. Es importante que la persona que está cerrando facturas lea la historia, no solamente nos conformemos con mirar qué le subieron, sino con leer y leer para identificar y garantizar que todo lo que se prestó en un evento lo podamos facturar. Es uno de los motivos más frecuentes de devolución y de anulación. Bueno. Vamos con el segundo archivo, que es el FURIPS. ¿Lo están visualizando? Sí. El FURIP se llama Formulario Único de Reclamación de la IPS. Este es un documento de obligatoria presentación en todos los eventos de los SOR. Cuando digo en todos, me refiero a que si un paciente viene en diciembre, fue su urgencia, luego volvió a una curación a los 8 días y luego a los 8 días volvió a una consulta de control, son 3 facturas. En cada una de esas 3 facturas es necesario adjuntar el FURRIPS. No quiere decir que porque ya lo adjunté en la urgencia, en las otras atenciones no viene. No es así. Cada atención debe tener su FURRIPS y debidamente diligenciado. Empezamos por lo de arriba, mano derecha, donde vemos la factura el número de factura. A veces hay anulaciones de factura y en el FURRIPS de la factura correcta se nos queda el número de factura anterior. Entonces, para tenerlo en cuenta. O a veces en la prefactura que se ha generado no se actualiza y no se le coloca. Cuando se cierra la factura, se hace la factura definitiva, también se
se deja con el número de prefactura. Entonces, es una característica para tener en cuenta para su diligenciamiento. Importante, importantísimo, que la información del FURRIPS en general debe ser consecuente, por no decir que la misma, de lo que se ha registrado en el certificado de atención médica. El hecho de que aquí diga peatón o conductor y en la historia o en el certificado diga pasajero, es un motivo de devolución porque hay contrariedad en la información. Y lo mismo para efectos del diligenciamiento de la dirección del accidente, de la fecha, de la hora, etcétera, etcétera. Entonces, ese es de los motivos en cuanto a FURRIP de lo que más devolvemos, porque hay contradicciones o porque hay errores en el diligenciamiento del número de la placa, del número de la póliza, de la vigencia de la póliza, de la condición del accidentado o de la descripción del accidente. Respecto a la descripción del accidente, quiero informarles que la descripción que debemos plasmar allí debe ser concisa y sin tanta cháchara, digo yo. A veces hemos cometido el error de copiar y pegar lo que está en la historia, no sé si es el facturador o el médico, pero no es necesario hacer eso, porque al escribir tanto en últimas no decimos nada. Y cuando he tenido contacto con los facturadores les he dicho, y quiero que lo escriban porque no, este paso sí no está en la presentación, que a la hora de hacer la descripción de un accidente debe ir con estas 5 variables. Primero, decir cuál es la condición del accidentado. Y hay 3 condiciones: conductor, ocupante, peatón, mentira, 4, o ciclista. Entonces empezamos diciendo, conductor, luego ¿qué decimos? ¿De qué vehículo era? Moto, carro. Entonces, conductor de moto, de placas, ta. Luego, ¿qué decimos? ¿Qué le causa el accidente? A quien se le atraviesa un perro, a quien se le estalla la llanta, quien choca con otro carro, quien se va cae al abismo. Bueno, en la cuarta variable va lo que le ocasionó el accidente. Y por último va las lesiones que presenta. Entonces no hay necesidad de decir específico, sino que diga y lesiones en miembros, con decir miembros abarca inferior, superior, con trauma craneoencefálico, con trauma general, con politraumatismos. Entonces son las 5 variables que van en la descripción de un accidente. Cuando yo veo la descripción de un accidente con mucha información, los he devuelto. Porque a veces tiene mucha cosa y no tiene la información que realmente requieren las aseguradoras. Aclaro y aprovecho para informar que todos los accidentes, o yo no sé bajo qué criterio deben ser los más costosos, las auditorías de las aseguradoras llaman y hacen verificación de esta información. Y de hecho hemos tenido bastantes devoluciones, sobre todo en el año 2019, porque había préstamos de póliza. Entonces, aquí entro con otra lección para el día de hoy, que ya lo habíamos hablado y hemos mejorado muchísimo, porque sucede que antes la gente que no tenía póliza, eso no sé si fue alguna indicación de alguien o qué pasaba, pero se prestaban y se facturaba a una póliza de otra moto. Y sucede que eso era un engaño para todos, porque cuando la aseguradora hacía la auditoría, pues la gente ya dice la verdad y luego lo que hacen es decir, informar, notificarnos que el vehículo que estamos reflejando no se vio involucrado y por lo tanto la aseguradora no nos paga ninguna atención. Es por ello que desde hace días ya se les había recalcado mucho, sobre todo pasa en Pescador y Caldón, que por favor aquellos eventos donde el usuario no tiene SOAT, el vehículo involucrado, debe facturarse a ADRES.
eh, y no, eh, y no a otra, no a una aseguradora o no con cargo a una aseguradora incorrecta. ¿Alguna pregunta? Jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Jefe, lo que pasa es que en algunos municipios como Totoro, pues donde no hay tránsito ni nada, la mayoría de personas tienen motos sin seguro. Ah, Llega el caso en que hay algún accidente de tránsito, cuando llega la ambulancia a recoger el paciente o los pacientes ya han levantado la moto, entonces ellos llegan al hospital y presentan otros papeles de la moto. Nosotros ahí como facturadores nos quedaría muy difícil saber si esos papeles que nos están presentando son los propios de la bueno, moto que estuvo involucrada en el accidente. bueno. Ahí opera la malicia indígena que tenemos todos, un poquito, mucho, bastante o poco. Y eso la gente que se presta o que sabe que es eso es gente nerviosa, que dice una cosa, se contraría, como todos cuando mentimos. Ahí es donde opera la malicia que debe tener cada facturador e informarle. Lo que pasa es que la gente hace esto porque se les ha dicho que cuando no tienen seguro, la gente tiene que pagar la cuenta. Y obviamente, pues, de pronto hasta uno que fuera, la gente nunca tiene para pagar nada de salud. Tienen para trago, para la parranda, pero para cosas médicas difícilmente van a querer sacar y pagar en efectivo. Es por eso. Entonces, al decirle que tiene que pagar, pues van y hacen esto. Entonces, se les dice la verdad, ¿no? Dígame la póliza que no hay ningún inconveniente. La verdad, internamente sí les digo, no es que no haya ningún inconveniente. Cobrarle a ADRES es bastante complicado porque si son exigentes el resto de aseguradoras, ADRES es mucho más, demasiado exigente y no perdona un error. Pero eso no quiere decir que porque es difícil cobrarle, entonces nos vamos a prestar para mentir. Eh, Vuelvo y le digo, Liner, malicia indígena. Mentira. Ahí la gente empieza a caer cuando se contrarían en las versiones y todo. Entonces va a Adres. De Totoro también sale bastante Adres. Y les informo, estoy pendiente de verificar en la página del ministerio, porque este mes debe salir una norma que está pendiente de que se normatice que estos eventos de pólizas sin SOAT y de accidentes por vehículo fantasma los van a ir con cargo a la EPS del usuario con una prima que le van a dar a las EPS, sino que eso está pendiente que salga este año. ¿Algo más? Continúa, jefe. Importantísimo, importantísimo, el FURRIFS en su última hoja debe quedar con la firma del representante legal. Así como está aquí hasta la fecha, pues está la firma de la doctora Potes. Está con la firma de la doctora Potes, que afortunadamente por eso no nos han puesto problema, porque ella ya no está. Ajá. Deben salir así, donde dice el nombre Carmen Estela, la firma, y ideal donde acá a la izquierda donde dice nombre también lo tenga. Le he compartido a los facturadores para que cuando le salga vacío le peguen por favor la tercera hoja, porque en los casos donde se va, no sé por qué algunos salen vacíos, no sé, pero si llega a salir es necesario pegarle una hoja que les he compartido a todos. Si hay alguien que no la tiene, por favor me escribe a mi WhatsApp. Pero aclaro y sí quiero que quede en el acta que para ADRES no serviría este FURRIFS, porque ADRES sí hace validaciones de firmas con Certicámara y en los casos donde vayan a radicar cuentas, nos tocaría cambiarle la tercera hoja porque debe ir firmada o por el representante legal o por un delegado que haya hecho la doctora. Para estos efectos de aseguradoras no podemos seguirla así hasta que hagan el cambio del representante autorizado.
Para efectos, quiero, antes de que me pregunten, con los de eventos de vehículo fantasma en fuga. Entonces todo usuario que va y es atropellado por un vehículo que se fuga porque no sabemos quién es, se debe registrar como vehículo fantasma. Esto quiere decir que no tenemos información del vehículo que atropelló el usuario y así debe quedar en todas partes, porque si le ponemos en FURRIPS, en descripción o en tipo de vehículo en fuga, luego ADRES va a devolver la cuenta solicitando la placa del vehículo involucrado y es que no la tenemos, porque se entiende que en fuga, que se fugó algo que sabíamos quién era. Entonces, si tenían la duda para reforzar esa información. Cuando decimos que es en fuga es porque sabemos quién era y toca registrar la placa del que se fugó. El resto se consideran fantasmas. Y cuando el usuario no tiene póliza, registramos simplemente no asegurado, el número de la placa y ya, no exige más datos. Pero sí es importante registrar los números de teléfono de todos los que aparecen allí involucrados. Paciente, dueño del vehículo y conductor. Antes de terminar, ha habido devoluciones de mi parte porque, por ejemplo, en el FURRIP dice condición, dice ocupante. Y cuando voy a ver la hoja 2 del FURRIP donde pide los datos del conductor, colocan los mismos datos del paciente, o sea que el paciente no era ocupante, era conductor. Ese tipo de cosillas son las que hacen que nos hagan devoluciones por parte de las aseguradoras. ¿Listo? Vamos. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a FURRIPS? ¿O podemos seguir con historia clínica? Respecto al tercer archivo a anexar, que es la consolidación de la historia clínica, como digo, consolidación quiere decir que es un archivo donde va toda la información asistencial de su usuario. Y va como para efectos de orden, de que sea una cuenta ordenada y que le dé presentación de la entidad, porque a veces la gente me dirá, pero esta señora sí molesta, porque si no me presentan la cuenta ordenada, la verdad, yo la devuelvo. Porque el hecho de presentar una cuenta donde va primero la aplicación de medicamentos, luego la historia del egreso, luego la historia clínica de urgencias, les da mucho como que pensar de quién está presentando, ¿no? Entonces yo la devuelvo y le digo, no, preséntemela en orden secuencial. Entonces va de primero el certificado de atención médica, luego de segundo va la historia clínica de urgencias, van las evoluciones que tuvo el usuario, llamémoslo o evoluciones o epicrisis, historia clínica completa. Luego va las notas de enfermería, el registro de aplicación de medicamentos, y cuando tiene traslados en ambulancia que no son primarios, sino de algún punto a una IPS de mayor complejidad, va la bitácora que debe ser legible, que debe ser sin tachones, sin enmendaduras, que debe estar firmada, obviamente excepto las urgencias vitales, y que debe contener el número de la placa de la ambulancia que hizo el transporte, y ahora les digo por qué, y el kilometraje de salida y de regreso. ¿Sí? Entonces, allí está reflejándose un modelo de bitácora. Devuelvo las bitácoras que son ilegibles. ¿Por qué? Porque mandar una bitácora borrosa, que
que es una copia de la recontrafotocopia, es motivo de devolución. Como ya lo hemos visto con varios facturadores que les escribo, que me compartan la bitácora original porque la que han mandado no sirve, entonces se deben devolver. Y de último, pero muy importante, y que debe ir en todas las cuentas que tienen traslado en ambulancia, es la resolución de tarifas de ambulancia. Es importantísimo. Este es lo mismo que les decía al FURRIPS hace unos 10 minutos. Así en la misma cuenta de seguros del Estado vayan 5 pacientes que les cobra ambulancia, uno a veces diría, no, pues como va en una, pues eso es suficiente, no tengo que anexarla en el resto de facturas. Pues no. Por cada usuario a quien yo le facture ambulancia, debemos anexar la resolución de tarifas del año que estoy cobrando. Entonces, así está conformado el archivo de historia clínica. Ahora me dirán los nuevos. Ole, ¿y yo cómo hago para pegar esa información? Sencillo. Se ingresan a... Primero deben descargar los archivos de historia a PDF. Les sugiero que le coloquen un número para que tengan un orden a la hora de pegar. Entonces, el primero va a ser el certificado, el 1, el 2 es la historia clínica de urgencias, el 3 la epicrisis, el 4 notas de enfermería, el 5 medicamentos, así, etcétera, etcétera. Luego se ingresan por Google a unir archivos PDF y allí lo unen, sencillísimo. La verdad es muy fácil. Si ve que alguien tiene dudas respecto a este ejercicio, me puede mañana contactar y lo hacemos por ANIDES, como lo hemos hecho con Piamonte y con Coconuco, que pues es difícil la conexión personal. Respecto a la historia clínica, la conclusión de este archivo es que todo lo que yo facture debe estar soportado. Todo, todo. En ese orden de ideas, ¿qué les digo? Si estamos facturando una curación, debe haber nota de enfermería de la curación. Si son 2 curaciones porque son en 2 áreas diferentes, debe haber 2 notas de enfermería. La jefe Lady está haciendo un ejercicio muy importante con los jefes de los puntos de Popayán, donde están haciendo planes de mejora con el personal de enfermería que reincide en notas de enfermería tipo telegrama y que no van a ayudar para cobrar. Es una nota que debe ser completa y que ellos ya pues están trabajando en ello. Aclaro. Si vamos a facturar una inmovilización y una derechos de sala yesos, que implica cobrar vendas de yeso, vendas de algodón y vendas elásticas, la nota de la inmovilización debe ser hecha por el médico, porque eres el profesional que hace el procedimiento. Está bien que enfermería también lo escriba en la nota de enfermería, pero la válida para efectos de cobrar es la que haga el médico, porque él es el que hace el procedimiento. No me sirve, no me es suficiente con la nota de enfermería. Lo mismo con las curaciones. No me sirve que diga se ordenan curación y que enfermería no me lo registre. Debe registrarlo quien lo hizo, o sea, enfermería. Listo. ¿Alguna pregunta respecto a esta información? Bueno. Y por último es el archivo denominado anexos. Aquí sí va todo lo que la gente trae del accidente o lo que ustedes les piden como fotocopias de cédula, de póliza, de tarjeta de propiedad, que sirven, pues que todo esto sirve para efectos de elaborar muchos datos del FURRIPS. Pero para mí, de lo más importante es el RUNF, que lo podemos descargar de Google, que iría de primero, y todo el resto de documentos que ustedes ya conocen mucho más que yo. Estos son los 4 archivos que se presentan por cada factura que hacemos
de una atención por accidente de tránsito, en urgencias, en hospitalización, en consulta externa y bueno, en esos 3 eventos. Ahora vamos a ver qué se presenta cuando vamos a facturar el traslado asistencial básico primario. Son también 4 archivos. Que son la factura, el FURIPS cambia por el FUTRAN, viene historia clínica y vienen Jefe, los mismos anexos. ¿no hay presentación, jefe? Allá. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Bueno, entonces van 4 archivos que de los 4 archivos, los anexos son los mismos de la atención de urgencias, es el mismo archivo. Cambia la factura porque obviamente aquí solamente vamos a cargar los kilómetros facturados desde el lugar del accidente hasta el hospital de Caldono en este caso. Va la factura como está allí, abajo viene la factura manual o el soporte que nos indique que el usuario recibió el servicio. En la segunda, allí está el soporte donde le hacen firmar, que puede ser puede ser un recibo de satisfacción o puede ser la factura en caduceos firmada por el usuario y escaneada. Siempre van los 2 archivos similar al otro caso de la factura de la urgencia. Vamos con el FURTRAN. Este FURTRAN sí que nos ha hecho guerrear. Me han visto a veces ya desesperada, sobre todo al principio, porque me mandaban FURTRANes ilegibles, escaneados, que no se veían nada. Y tomé pues una decisión sabia y una decisión responsable que fue generar este FURTRAN. Lo descargamos de Excel, se les indica cómo se diligencia y luego lo convertimos a PDF, de tal forma que nos queda un PDF original y entonces no se va a prestar, luego no van a tener cómo decir que es ilegible, que no tiene las firmas, que no sé qué. Insisto, si alguien no tiene dudas de cómo diligenciarlo, sobre todo las firmas, por favor me indica al final o me escriben para darles para enseñarles. Este diligenciamiento del FURTRAN es súper fácil. Casi todo, lo único que cambia, lo pueden tener ya en Excel y los datos de la S siempre van a ser los mismos de su punto. Lo único que va a cambiar son los datos del paciente que están trasladando. El resto, así uno lo vea con tanto dato que parece que uno no va a poder, no. Uno empieza a verlo y son los datos siempre en todos los casos va a ser lo mismo, pero va a cambiar. El documento de identidad del afectado, los nombres, la fecha del accidente, la hora del accidente, una breve descripción, que sería la misma descripción que ponemos en el FURIPS, y ya. Abajo nos pide unos nombres y unas firmas, entonces la gente también se me ha complicado, que quién lo firma, que no sé qué. Yo les digo, vean, sencillo, ese lo puede firmar el médico, la coordinadora del punto, hasta el facturador o hasta yo. A mí me ha tocado cuando he hecho FURTRAN acá, cuando ya me siento que no me lo corrigen y me tocó a mí, pues yo le coloco mi firma, pero lo que sí debe ir es diligenciado, no puede ir ningún espacio vacío. ¿Hay alguien que tenga dudas con este diligenciamiento o que no sepa, no le hayan indicado cómo hacerlo? Bueno, este es el FURTRAN y les recuerdo que en todas las cuentas de traslados primarios debe ir su ausencia o su mal diligenciamiento, la ausencia de firmas, la incoherencia entre fechas, horas o nombres del usuario es causal de devolución. En el tercer archivo va la historia. Cuando yo digo historia,
como este es el traslado inicial que se le hace al usuario, va la bitácora, la bitácora bien escaneada, que no tenga tachones y enmendaduras, que no sea pálida, que no sea la recontrafotocopia, que diga claro de dónde lo recogen, hasta dónde lo llevan, y la resolución de tarifas de ambulancia. En teoría no tendríamos que anexar ningún otro soporte, pero hay gente muy juiciosa que por ejemplo los de Piamonte, me le anexan la historia clínica, me le pegan la historia de la urgencia, y está bien, porque esa refuerza el cobro, ¿sí? Y el último archivo para efectos, para este cobro, son el archivo de anexos, que es el mismo archivo que se presenta para cobro de la urgencia, de la hospitalización, o de la consulta externa, o de las curaciones. Ajá, es el de los anexos. Listo. Listo. Y en general, ¿qué les sugiero? Les informo, ¿no? Cuando yo les devuelvo cuentas porque han facturado códigos CUPS, y ya sabiendo que son códigos SOAT y debe facturarse a códigos CUPS, les recuerdo que yo no les digo que deben cambiar, editar, esa no es mi indicación. La decisión de hacer eso, pues ya está acá en cada uno. Mi indicación es que debe facturársele con código SOAT. Hace unos días el ingeniero Enrique me hizo la observación, y pues quedé con el compromiso de recordarles que cuando es así, él pues me pidió que no hagan ediciones de factura ni cambios en códigos internamente. Pues obviamente eso ya se está notificando a la entidad que regula esto, y no podemos estar haciendo esos macheteos como se hacían antes. Si yo les digo cambiar códigos CUF y es su decisión editarla, es responsabilidad de la persona que hace eso, no zafa mi responsabilidad. Pero Hay jefe, errores. de todos modos, para que estén presentes, cualquier cambio, modificación, así sea cantidad, así sea un código, es obligación la anulación de la factura. No hay otra solución. Listo. Errores generales le he puesto yo, por ejemplo, en el apellido. Son apellidos que se le pierde se le comen una letra. Lozana y era Lozano, Dorado y le escriben Dordo. Es un motivo de rechazo de parte de la auditoría para corrección. Miren la penúltima observación. Tengo unos traslados, ingeniero Rodrigo, que son traslados primarios que son del año 2020, y a la fecha no las han cobrado. Y ya también hay de enero, ¿no? De enero. Entonces, pues esos he estado esperando, pero yo creo que si a finales de este mes, pues no me pasan la información, lo voy a notificar al sindicato, porque son varios traslados que se han dejado de facturar, y pues que al ser yo conocedora de la situación y no informarla, pues me convierto también como ¿cómo podríamos decirle? Como en cómplice de esa falencia en la que hemos cometido. Entonces, pues yo les sugiero que le den solución y se facturen a como tarde a 20 de este mes, y podamos auditarlo y presentar las facturas en el mes de febrero. O sea que ahí sería la factura solita, ¿cierto? Iría la factura, el FURTRAN, la bitácora con la resolución interna y los anexos, porque son cuentas de traslados iniciales. Vale. Eso lo tengo, eso en el caso lo tengo con Pescador, y lo tengo con Totoro. Aquí están viendo lo de la habilitación de ambulancias. Porque hoy ingresé a REPS
y esto es lo que me sale a hoy, 14 de enero, de las ambulancias habilitadas por punto de atención. Lo quise colocar y va a ir en el archivo, porque en todas las bitácoras debe ir ese dato de la ambulancia. A veces se han equivocado. Cuando llegamos hace 2 años, habían unos datos de ambulancias que no estaban habilitadas. Y hasta ahora tenemos problema con esas cuentas del 2017 y 18. Porque con una, por ejemplo, con un número que se coloque mal en la bitácora, va a cambiar los datos de habilitación. Y es una causa de no pago del traslado en ambulancia. Entonces es importante recalcar que la placa que debe ir debe pertenecer a la habilitación que tiene la ESI. En los casos que se generen prefacturas y se envíen a auditar, las indicaciones que cuando se envíe ya la corrección, pues no es necesario volverlo a mandar en prefactura, sino que allí ya manden los soportes con la factura final y el FURRIFS con el número de factura y ya lista, porque presumimos pues que ya está ok, ¿no? Uh-huh. Y esta es una foto que se tomó del manual tarifario del año 2021, para que si les sirve de consulta, ustedes pueden ingresar a Google y descargarlo de Consultor Salud. Ese es como el plan a seguir, el camino a seguir para facturar. Entonces allí están los códigos de inmovilización que utilizamos aquí, que es el 37206, y para este año está en 56.900. En otra página tenemos el código y el valor de los derechos de sala curación, que es el 39202, que este año está en 21.500. Los derechos de sala suturas, que es el 39201, y que para este año está en 49.700. Allí terminamos el tercer y cuarto punto de la presentación. El siguiente punto es el levantamiento de planes el quinto punto que dice levantamiento de planes de mejora o planes de sostenimiento o de mejora. Cada uno se pudo haber visto con qué color estaba en la descripción cuando les dije que se miraran en los cuadros y miraran qué color tenían. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas que están con color rojo, vamos a hacer unos planes de mejora, y las personas que están con color verde, vamos a hacer unos planes de mantenimiento. ¿Para qué? Para no decaer, para sostenerse en un nivel de trabajo muy bueno, ¿sí? Y más, pues porque esto que acabo de presentarles es cómo presentar la cuenta. Este es como el chancuco que le estoy diciendo, hágalo así, haga esto, no haga esto, y el resultado va a ser la evaluación, porque no podemos estar, muchachos, todo el año revisando las cosas y devolviendo por lo mismo. Entonces, esta es la forma. La jefe Lady ya tiene las actividades y va a hacer el contacto con cada uno para revisarlo y para que lo firmemos los involucrados. Y se va a hacer una evaluación mensual y trimestralmente pues se va a notificar para mirar si vamos igual, mejor o peor. La idea es que este año sea excelente. Ya llevamos el año 2020, fue un año de prueba, entre comillas, ¿no? Porque hay gente, pues, llevamos mucho tiempo haciendo el proceso. Entonces, el 2020 fue un año como de empezar y de adaptarse, pero el 2021 para efectos de la facturación y presentación de cuentas SWAT, pues va a ser excelente. Y pues allí terminó mi presentación.
si tienen alguna duda que sea relacionada con el tema, pues me la pueden exponer. ¿Listo? ¿Aló? Sí, jefe, aquí están todos. Listo. Ingeniero, pues estoy extrañada porque de Popayán no veo gente, ¿no? Yo veo solamente conectada a Viviana. Bueno, en fin, el hecho de que no estén conectados, pues yo creo que no los exonera de la responsabilidad pues, que teníamos de hacer esta actividad. Exacto. Mm, y de la responsabilidad de presentar las cuentas bien, ingeniero, porque pues la actividad está convocada y a una hora pues que precisamente se adaptaba a los horarios del personal más que al horario de nosotros. Entonces, por las personas decidimos hacerlo a esta hora para que la gente pudiera asistir. No sé si tienen alguna duda para poderla resolver. Ya le pedí a la jefe Lady, está haciendo también el listado de las personas que hasta este momento estamos conectadas. Mm, ujú. Para también que quede incluido en el acta de la reunión. ¿Que tienen alguna pregunta? Y si no, pues podemos terminarla allí. Jefe, buena tarde, hablo con Cristina Hoyos del CIAO. Ajá. Ahorita me había informado que iban a tocar el tema de la facturación, las atenciones que se le hacían a las personas que no se afiliaban por SAT y los que obviamente tenían la afiliación como tal. No sé cuál sería la inquietud o cuál sería la intervención que Ah, necesitaban en ya. la. Ah, sí, podemos también, sí, esto fue el tema que se trató la semana pasada, ¿no? Sí, Sí, señora. jefe. Sí. No sé, ingeniero, si quiere tomar la palabra, lo de la conclusión de la atención de la facturación a venezolanos, Bueno, colombianos. entonces terminemos lo del SOAT. Entonces, lo del SOAT ya, Ajá. igual la presentación la estoy grabando para dejarla publicada. De Popayán se vio como 4 o 5 personas nomás. Sí Sí, faltan los demás. Eh, Igual la convocatoria fue abierta, ya es sí, responsabilidad de cada quien. Igual para eso también sí, queda el acta. Y para lo de los venezolanos, lo que tiene que ver con el SAT, creo que aquí en el grupo también está Paola. Lo importante de aquí comentar es que la Secretaría de Salud en este momento nos están devolviendo la totalidad de toda la cuenta que se está presentando mes a mes, tenga o no tenga soporte, y ellos están reiterando mucho de que es casi una obligación de que toda persona esté afiliada a una EPS. Es casi obligación. Entonces, lo que solicitamos de parte del SAT, de parte del CIAU, es que toda persona que llegue y no tenga una afiliación, tratemos de buscar todos los mecanismos para poderla afiliar. Llámese permiso especial, llámese pasaporte, llámese la cédula, con los datos completos, y no enviar solamente los nombres o solamente un pantallazo de adres o solamente información incompleta, porque esos pacientes no se van a poder afiliar, pero tampoco se pueden cargar a la secretaría. Esos pacientes en ese caso se convertirían en particulares hasta que no presenten un documento legal. Entonces, Paula, porfa, si me puedes comentar un momentico sobre eso. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Sí, jefe, pues como usted lo comentaba, acaba de aclarar que los compañeros hay veces me solicitan afiliación, pero los venezolanos no cuentan con permiso especial, ¿sí? Por la plataforma SAT no puedo realizar el trámite de afiliación si no cuentan con permiso especial. En este caso, pues a los usuarios se les indica que deben dirigirse a la Secretaría de Salud para realizar todo el proceso del permiso especial.
Me han llegado unas afiliaciones con permisos de permanencia, pero vencidos. Entonces se les ha dicho a los compañeros que si no me mandan escanear la cédula de cada paciente, yo no puedo hacer trámite de afiliación. En unos casos, pues, en excepciones, por colaborarles a ellos, he hecho el trámite solamente con los datos, ¿sí? Pero en este caso, como la base de datos del SAT se complementa con el ministerio, no se realiza la afiliación, ya que hay veces no me dan datos reales, entonces se dan unos datos que no son del paciente, entonces en ese caso me niegan la afiliación. Se le ha tratado de colaborar por todos los medios posibles a cada facturador. Ellos pueden constatar que hasta el momento yo he hecho todo lo posible por hacer las afiliaciones que me han mandado. Ya que no se puedan realizar por plataforma es otra cosa. Hay veces hasta me he tomado el atrevimiento de llamarlos y decirle, vea, necesito tal dato que me queda faltando. Entonces, no me parece justo porque a ellos se les mandó los datos de cuáles son los requisitos para hacer el proceso de afiliación. ¿Para qué? Hay unos compañeros que son muy juiciosos y me mandan todo, pero hay otros que no. Yo entiendo pues que ellos me dicen, no, Paulita, es que no me trajo la cédula, no, es que el paciente ya se fue, sí, pero en todos los casos pues no todas las veces voy a poderles colaborar. O sea, si no me mandan los datos que son, los requisitos que se piden, pues lastimosamente no podré hacer proceso de afiliación. Entonces me gustaría escuchar a los compañeros, alguna sugerencia o alguna duda que tengan, siempre les digo, pero pues no, nadie me dice que tiene alguna duda. Entonces me gustaría escucharlos a ellos. Buenas tardes, yo quisiera hacer una intervención, Paola. Sí, claro, dime. Sí, bueno, mi nombre es Lady Sánchez, yo soy la auditora. He tenido pues la oportunidad de estar acompañando a los facturadores en el intento de afiliación tanto a pacientes venezolanos como a pacientes que no tienen afiliación, que son colombianos. Entonces, sí, pues hacer la recomendación de, todos sabemos que los pacientes venezolanos en condición irregular, pues no se pueden afiliar porque no tienen permiso especial de permanencia. Ahí va la primera observación. El carnet de migración no es un permiso especial de permanencia. Eso va para el personal de facturación porque en algún momento vi ese tipo de confusión. ¿Listo? Entonces, una cosa es el carnet de migración, que indica que la persona pasó por la frontera de forma legal, registrándose, y otra cosa es el permiso especial de permanencia, que es algo que expide migración, tiene un costo y le permite unos beneficios, ciertos beneficios a las personas que no son colombianas y son de Venezuela. Dentro de los beneficios está la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud. Entonces, hacer esa diferenciación para poderle colaborar a Paola, porque pues si nosotros le enviamos un carnet de migración solamente y el paciente es irregular, está en condición irregular en Colombia, pues ella no lo va a poder afiliar. Ahora, para los pacientes que son colombianos y que por X o Y motivo no tienen afiliación, la idea es poderle enviar a Paola absolutamente todos los documentos requeridos para la afiliación. ¿Con qué fin? Con el fin de que ella lo tenga y pueda acceder al sistema de afiliación transaccional, o sea, la plataforma, y que ella a vuelta de correo, en cuanto antes nos envíe a nosotros el comprobante de afiliación. ¿Por qué? Porque el decreto 064 de 2020 es claro y dice que a partir de que la plataforma arroja el comprobante de afiliación, que al final da un número y dice que se afilió satisfactoriamente a tal EPS, la EPS está obligada a responder por el paciente, aun cuando en el ADRES todavía no aparezca activo en esa EPS. Entonces, como nosotros somos primer nivel y la permanencia de la mayoría de nuestros pacientes no es mayor pues a 24 horas, la idea es que logremos obtener ese certificado de afiliación antes de cerrar la cuenta. ¿Para qué? Para poderla cargar a la EPS a la cual se afilió mediante sistema de afiliación transaccional. Entonces, a los chicos de facturación les pido la agilidad para poderle enviar absolutamente todo lo que Paola necesita. Y a Paola le solicito pues
esa misma agilidad haciendo la afiliación y ayudándonos o enviándonos pues, el comprobante de afiliación al SAT para que él se pueda cobrar a la EPS a la cual quedó afiliado. Porque a nosotros de nada nos sirve que listo, se afilió, pero el paciente igual se fue en 2, 3 horas porque le manejaron el dolor, pero al cabo de esas 3 horas todavía no lo habíamos podido afiliar. Entonces, esa cuenta igual sería de la secretaría, pero es un paciente que ya está afiliado. Entonces, a posterior, la secretaría nos va a decir no porque él ya tiene PS. Entonces, ahí pues digamos que se presentan ese tipo de dificultades por de pronto demoras con el sistema, porque a veces se cae o están actualizándolo, o demoras en términos generales con la afiliación mediante la herramienta SAT. Perdón, Lady, discúlpame. Sí, claro, como tú decías, el trámite de afiliación cuando lo genero, en el momento en que me llega el correo, no cabe aclarar que pasa ni media hora y yo les mando el radicado de cada afiliación, sino que estoy viendo en la cuenta que me pasó la compañera Eliana Victoria, habían unos, o sea, habían unos usuarios que yo había afiliado, pero los compañeros los habían cargado a Secretaría de Salud. Entonces, tener mucho cuidado con eso porque se hace el trámite como tal de afiliación SAT, pero si ellos lo cargan a secretaría, pues ahí sí, tener más cuidado con eso. Por favor, gracias. Vale, a ti, gracias, Paula. Freddy, ¿estás por ahí? Freddy, chécame. Hola, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Con respecto a la facturación de SOA, qué pena, yo me le devuelvo un poquito. Yo llegué un poquito tarde, pero estaba poniéndole cuidado. Cuando se refería a los facturadores, en cuanto a las actividades SOA que se están liquidando por municipio y donde la lista de los facturadores, pues todas aparecían en rojo, ¿no? Entonces yo le comentaba al ingeniero Rodrigo que pues sería bueno que por municipio, así como tienen a los facturadores, también de pronto la jefe Ingrid nos aclarara si los SOAS que se devuelven para los municipios, o bueno, esto aplica para todos, ¿no? Es errores de facturadores o son los profesionales que están atendiendo, o sea, haciendo la atención, porque a uno le queda como la inquietud de si todos los errores que se presentan son solamente de facturadores o también hay de profesionales. También, Listo, le muchas tengo la gracias. respuesta. ¿De quién es la responsabilidad de la factura? Si el facturador me cobra una sutura y no me anexa una historia donde está comentada o soportada, el facturador debió haberle pedido al médico que la soporte oportunamente. Si me están poniendo una bitácora que es ilegible, que está tachada, que no me sirve y el facturador aún así me la manda, es copartícipe del error, ¿sí? En ese Jefe, es una responsabilidad compartida, porque es que no puedo recibir yo cuentas, es decir, el doliente de la factura es el facturador. sí, Entonces, en jefe, ese yo le orden de entiendo. ideas siempre les he pedido, miren, antes de enviarla, aprovechen cuando están en el turno, a Gilberto se lo he dicho, ¿no? Vea, Gilberto, listo, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Si usted ve que le falta esto, que le falta de una, aproveche que el médico está de turno y dígale, vea, pero doctor, este es de recuerdo respetuosamente que se le hizo una inmovilización y así no me la reciben porque es causal de devolución, de una, pero no me esperen que yo la devuelva para que me lo hagan corregir. A veces pienso, no por ustedes, ¿no? A veces pienso que como somos tan colombianos, de todas las personas que reviso, que a veces como que me la pasan, a ver si pasa, a ver si cuela, a ver si yo no me doy cuenta, o a ver si a veces tengo, la verdad, muchísimo trabajo y se me han ido cosas, pero no quiero que pase eso. No podemos seguir en ese que yo la mando como está y que a fin de mes, que eso se pasa así, me hago la loca y luego se pasa al otro mes y ya toca mandarla con ese error. No, vamos a cortarlo. No lo digo por Caldono, lo digo por otras personas que me han pasado. Pero la conclusión, Freddy, para darle punto final al tema, independiente de quién sea quien comete el error,
la evaluación se le hace al facturador, porque es que hay una realidad y es que hay más errores de parte administrativa que relacionados con la parte médica. En el cuadro que yo tengo, que es un Excel, que está en la consolidación de todo el año, allí está, es una sábana que contiene todos los datos que pronto usted me está pidiendo y allí por punto podemos ver si es de médico o no. En todo caso, sea de quien sea, es una causal de evolución. ¿Y qué pasa? Y que antes de que hiciéramos este ejercicio, como no se hacía con esta rigurosidad, la mandábamos así a las aseguradoras y en este momento estamos pagando los platos rotos de haber mandado tantas cuentas con una cantidad de errores que ahorita no podemos subsanar y que eso se refleja en plata perdida para la ESI. Perdida, perdida por completo. Entonces, vuelvo y juego para concluir. Mientras estemos haciendo este proceso, Freddy, vamos a tener el mismo nivel de exigencia para garantizar que todo lo que cobremos esté súper bien cobrado y súper bien soportado. No vamos a seguir cayendo en ese error de facturar y de mandar las cuentas a la tropa tolondra, como hay varias. Y como se dan cuenta cada vez que les pido o que los llamo y les pido para soportar una glosa del 2019, del 2018 o de los primeros meses del 2020. Entonces, esa es la invitación. Ahorita ya no miremos, bueno, ¿por qué allí está así? Ahora, otra respuesta que quiero darle. La evaluación fue muy exigente y se tuvo en cuenta que tuvieran las personas que tuvieran más del 60% de facturas con error, ¿sí? Las que tuvieron menos de 60% están con verde, pero aquellas que de 10 facturas que le auditamos, 6 eran para corregir en todo el periodo de junio a diciembre, están con ese color. También aclaro que ha habido una mejora inmensa. Lo que pasa es que como estoy evaluando de junio a diciembre, todos los errores que hubo de junio a agosto son los que están subiéndole ese indicador. Si yo cojo solo diciembre, cambiaría seguramente el color, pero estoy cogiendo todo el periodo y pues, con el corazón en la mano, pues fue la adherencia de este proceso ha sido dificultosa. No se preocupen en este momento por eso. Preocúpense por lo que viene. Es decir, esforcémonos por presentar las cuentas perfectas. Igual, esa evaluación, la que vamos a tener en cuenta es la evaluación que se va a hacer a partir de este mes. Entonces, esa es la invitación. Esforcémonos porque queden súper bien, porque las sigan presentando muy bien, porque Caldono se esfuerza, lo reconozco a través de estas palabras, por presentar las cuentas muy bien. Desde varios meses para atrás llaman, preguntan, indagan y eso me gusta y les agradezco. Prefiero que no lo sientan como una molestia, que me pregunten y me digan esta sí, esta no, jefe, ¿cómo hago aquí? A que me la manden y la tengamos que devolver, ¿sí? Entonces esa es la invitación, Freddy, gracias. Muchas gracias, jefe, por la aclaración, porque sí, Vale, había como un gracias. grado de preocupación. Igual Tranquilo. sí sería bueno que nos compartiera la sábana que usted dice para nosotros también, igual tenerla en cuenta, ¿no? Lo estoy buscando en el WhatsApp y se la estoy enviando porque si no me olvido. ¿Listo? Ok. Bueno, Hola, muchas gracias. hola, vení, Síganme. Freddy, y para también los demás compañeros que están aquí, la presentación está siendo grabada y yo pienso que esta presentación ha sido muy buena, o sea, ha sido muy clara. Sí sería bueno que se reunieran en cada punto y la proyectaran otra vez, o sea, porque todo no es facturación, entran médicos, entran auxiliares, entran enfermeros, para que ellos miren la dimensión de lo que es presentar una cuenta SOA. De pronto, ellos tienen dudas que cuando un facturador se la aclara no es como tan convincente, en cambio, socializar la presentación me parecería una muy buena idea. Sí, ingeniero, esa era una inquietud también que tenía y es con respecto, pues, por ejemplo, pues casi en todos los puntos hay rotación de personal, ¿no? Y más que todo el personal médico. Entonces, pues ellos diligencian la información de una forma y de otra. Pues en algunos puntos creo que hay facturador de urgencia
fin de semana, ¿no? Acá en Caldono pues no lo tenemos, entonces a veces la mayoría de accidentes suceden en el fin de semana. Es cuando uno o los facturadores llegan el día lunes o el que tiene turno acá en Caldono el día lunes llega a mirar y pues, a corregir algunas cosas. Y a veces llegan médicos que vienen solamente el fin de semana, nada más hacen turno, se van y entonces esa es como la inquietud también a la disponibilidad de un facturador o no sé cómo solucionar ese tema acá en Caldono. Pero sí aprovechemos, por ejemplo, ahí ya quedó la presentación, quedó el video, eso utilicemos con cualquier espacio, coordinemos con el coordinador de cada punto y hagan una presentación, o sea, vuelvan y repitan la presentación que se acaba de realizar hoy. Listo, jefe, yo creo que por ahorita no sería nada más, ¿cierto? Inge, pero para terminar con Freddy, estoy pendiente con la jefe Jamie de Caldono, concretar una reunión con su personal de auxiliares, porque ellos son reincidentes en las deficiencias de notas. Estoy pendiente que me las reúna y explicarles cómo se hace una buena nota de enfermería. Y la jefe Lady también está haciendo lo mismo con las de Popayán. Entonces, es un proceso que seguimos, le seguimos dando, es difícil, es muy complicado porque como seres humanos somos reacios al cambio, nos cuesta desaprender, pero no va a ser imposible. Créanme que vamos a lograrlo. ¿Listo? Ay, bueno, muchas gracias, jefe. Listo, ingeniero. Listo, jefe, entonces damos por terminada la reunión. Bueno, Bueno, entonces les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes y les vuelvo y les reitero, en el grupo quedó la presentación de la jefe. Más tarde voy a subir el video a una plataforma y les comparto el link para que por favor vuelvan y repliquen la misma información en cada punto con las personas que no han estado. Les agradezco mucho. Que tengan Vale, feliz muchas noche. gracias, Inge. Nos vemos. listo, muchas gracias. Muchas gracias, jefe.